WAC 89.5 y la Televisión Cultural Universitaria presentan Memoria y Destino, un programa radiofónico y televisivo sobre historia, arte y cultura. Conducen Ana Cecilia Figueroa, Pablo Parga y Blanca Gutiérrez Grajeda. Saludamos cordialmente a quienes nos ven y nos escuchan a través de Radio Universidad y Televisión Cultural Universitaria en nuestro programa Memoria y Destino. Como hemos comentado en anteriores programas, hemos dado un giro a la temática que estamos abordando y a partir de los nuevos programas vamos a poner el acento en temáticas correspondientes a la historia en general, a la historia de México, en particular Querétaro, y también a cuestiones que tienen que ver con arte y cultura. El día de hoy tenemos un invitado especial que nos da mucho gusto tenerlo aquí con nosotros por un motivo muy especial. Es un joven talento, investigador formado en nuestra maestría en estudios históricos. Él viene del Estado de México y actualmente está haciendo un doctorado en el prestigiado programa de Historia del Colegio de México. Su línea de investigación es muy interesante, que tiene que ver con el papel de la Iglesia Católica en el siglo XIX, y se ha dedicado a estudiar particularmente a algunos personajes destacados de la jerarquía eclesiástica decimonónica, en particular al obispo Pelagio Antonio Labastida de Dávalos, protagonista indiscutible del siglo XIX, protagonista indiscutible del Segundo Imperio, la época de Maximiliano. Y tenemos en la Facultad de Filosofía el congreso que se está llevando a cabo. Este es un programa grabado donde se está discutiendo y analizando y reflexionando esta experiencia, esta etapa trágica de la historia nacional, y no quisimos desaprovechar este momento sin tener esta oportunidad de entrevistar a los jóvenes investigadores que están mirando con nuevas perspectivas teóricas, con nuevas fuentes el pasado de nuestro país. Y bueno, es un gusto, Marco Antonio, tenerte aquí con nosotros. Platícanos del personaje, Pelagio Antonio Labastida, polémico, muy polémico, y figura sin la cual no podemos entender el siglo XIX. Es un personaje protagonista por muchas razones. Si queremos poner una cronología, es un personaje, Antonio Pelagio, que tiene una participación desde mediados del siglo XIX, 1856, realmente un protagonismo político, y termina prácticamente con el siglo. 1891 muere como arzobispo ya en el Porfiriato, entonces es un periodo largo en comparación con otros arzobispos o otras figuras de la Iglesia. Incluso de personajes liberales, ¿no? Claro. O sea, trasciende la Reforma, trasciende el Imperio. Y es anterior a la Reforma, es posterior a la Exacto. Reforma, es anterior. Por eso me interesa mucho. Debo advertir que no soy el primero, desde luego, nunca somos los primeros en investigar un tema. A mí me llamó la atención este personaje cuando leía los trabajos de una investigadora de la UNAM, Marta Eugenia García Ugarte, claro. que ella trabaja también el periodo, que ella también trabaja muy de lleno y muy a fondo a este personaje, con documentación muy minuciosa. Yo solamente cubro cartas pastorales, cierta correspondencia del personaje, alguna correspondencia oficial del momento, pero ella lo ha estudiado detalladamente. Entonces yo, con base en lo que ella ha propuesto, pues he tratado de hacerme nuevas preguntas. ¿Cuáles son estas nuevas preguntas? La idea es, o a mí me interesa la política religiosa, porque me parece que los arzobispos son piezas o son elementos mediante los cuales podemos entender parte de los procesos políticos. Digo, me parece interesante porque se nos ha dicho, o parece un lugar común cuando decimos, es que en el México colonial lo civil y lo religioso estaban junto y pegado, y no se podía separar del rey de la iglesia. Es un lugar común porque cuando nos ponemos a explicar esa complejidad, nos limitamos
y me voy a un ejemplo concreto, la independencia, por ejemplo. Nos limitamos a hablar de la Constitución de Cádiz, de las reformas gaditanas, de la participación de los personajes intelectuales, de las cortes españolas, y parece ser que a la Iglesia como que la dejamos aparte. ¿Por qué no estudiar, por ejemplo, las pastorales de los arzobispos en ese momento? ¿Por qué no estudiar las encíclicas papales que están dando en ese momento? Entonces yo dije, hay que estudiar eso para tener una mirada complementaria. Y en ese sentido empecé a trabajar a estos personajes de la Iglesia, a los jerarcas, y en especial a Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos, porque él, en 1850, me parece que podemos tener un primer punto de partida en su actuar político. Recordemos que para ese momento la guerra con Estados Unidos ha concluido, los costos de la guerra son muchos. El entonces arzobispo de México, Lázaro Garza y Ballesteros, había determinado, o el episcopado en general en México, tenía la intención, la convicción de mantener una creencia. ¿Cuál era esa creencia? Se creía o se confiaba en que la República Mexicana tenía que ser una república católica. Eso era algo que se daba como una verdad, o que aceptaban muchos, no digo todos, muchos lo aceptaban como lo que debía ser. Frente a esas creencias del deber ser, empiezan a gestarse al mismo momento, lo sabemos por las crónicas de los intelectuales, Zavala, Mora, Bernardo Couto, están proponiendo nuevas ideas. Frente a la creencia se impone una idea. ¿Cuándo podemos hablar de las ideas en un contexto político? Cuando las estructuras políticas, las grandes certezas que se tenían de lo que era un Estado, de lo que era una nación, de lo que era una entidad política, comienzan a verse fragmentadas y los problemas empiezan a ser más que las soluciones. Es en ese momento en que las ideas políticas empiezan a surgir y empiezan a cuestionar mucho de lo que se creía como certero, como dogma inclusive. Entonces, en 1850, todavía el episcopado mexicano tenía la intención clara de colaborar con el gobierno mexicano. Cuando empiezan las primeras leyes liberales, que después van a ser las reformas, las leyes de reforma, pero con Juárez, ahí es donde inicia todo. 1855, finales de noviembre, entonces es ministro de Justicia Juárez, decreta que a partir de ese momento se puede optar por el fuero eclesiástico, empieza a quitarle cierta preeminencia que tenía el episcopado, en especial el arzobispo. Poquito antes, en Michoacán, el obispo es Gómez de Portugal, Cayetano Gómez de Portugal. Él está defendiendo a la Iglesia. Él sabía que ya había un proyecto liberal muy claro. Él entiende las ideas, él está rastreando esas ideas y frente a eso trata de responder con lo que él cree que dicen las Sagradas Escrituras. Este personaje, Cayetano Gómez de Portugal, es el padre intelectual, por decirlo de alguna manera, de dos personajes protagonistas. Uno es Pelagio Antonio y el otro es Clemente de Jesús Munguía. Clemente de Jesús Munguía muere el obispo michoacano, Gómez de Portugal, en 1851, Clemente de Jesús lo sucede en la mitra de Michoacán, y en 1855 Pelagio Antonio es nombrado obispo de Puebla. Platícanos del proyecto político de la Iglesia en el siglo XIX. ¿Una república católica? ¿Qué significaba esto? Es una república católica. Insisto en lo de las creencias. Se creía o se tenía la certeza de que un país que estuviera en el concierto de las naciones modernas, la palabra que se ocupaba, el concierto de las naciones, tenía que tener una cohesión. ¿Cuál era la cohesión en México? ¿Cuál era el sentimiento de unidad? Según los escritos de época y mucha de la historiografía actual, era la religión. Entonces,
el arzobispado, la iglesia, había compartido, incluso en el momento de independencia, había compartido con los líderes civiles, con los líderes políticos, esta idea de construir una nación católica, una república católica, con independencia de si iba a ser central, federal o confederada, la certeza era que debía ser católica. Ese era el proyecto político que abrazó durante la primera mitad del siglo XIX el episcopado mexicano, o mucho de él, pero cuando entra en conflicto esto, cuando las leyes de reforma efectivamente, cuando las ideas, las nuevas instituciones promovidas por los intelectuales liberales comienzan a decir, es que ya no nos damos abasto, solamente con la religión no puede ser la única. El único sentimiento que cohesione a la nacionalidad. La nación mexicana es mucho más que solo el catolicismo. No, y ubiquemos cómo en esta época el expansionismo norteamericano estaba ya tomando mucha fuerza. Los protestantes no podían entrar a territorio mexicano porque por el solo hecho de no ser católico, pues ya quedaban fuera de la ley. Entonces la libertad de culto también se establece, tiene un motor económico. Hacer que lleguen capitales extranjeros, particularmente procedente de Inglaterra, de Estados Unidos, y hay una cerrazón muy marcada en ciertos sectores de la sociedad mexicana, de las élites y particularmente de la jerarquía católica, a oponerse con firmeza, con una intransigencia muy marcada a todo lo que para la época era el anuncio de una nueva era, la modernidad. Claro. Libertad de pensamiento, libertad de culto, libertad de creencias, libertad de comercio, toda esta gama de libertades que se conquistaron a nivel occidente con la Revolución Francesa, en México se le cerraron las puertas. Y se le cerraron las puertas desde 1821 por la forma en que se consuma la independencia, que Octavio Paz lo define de manera muy precisa. A mí me encanta la frase de Octavio Paz porque con muy pocas palabras sintetizó un proceso muy complejo. Paz señaló: México nació libre huyendo de la libertad. Es una contradicción, pero una contradicción que marca la historia de México del siglo XIX, sobre todo la primera mitad, por la resistencia, la reticencia de las élites novohispanas, donde está incluida la Iglesia Católica, a perder todos los privilegios que habían tenido durante este periodo. Platíquenos, maestro, de cómo fue que se involucra en esta idea de establecer en México, restablecer en México la monarquía, y cómo es que traen, con el protagonismo del arzobispo, en esta época obispo, ¿verdad? Obispo Labastida, ¿cómo es que traen a Maximiliano y qué pasa con esta experiencia? Sí, ¿cuándo inicia el proyecto? En 1856, el entonces presidente Ignacio Comonfort exilia a Labastida siendo obispo de Puebla, porque lo exilia prácticamente porque se opone a las leyes de reforma en la diócesis. Además le inculpan o lo imputan al decir: usted apoyó la revolución de Zacapuaxtla, de Haro y Tamariz, entonces por eso de financiar la guerra. Entonces, entre otras razones, por eso lo expulsan. Él se expulsa a Roma. A Roma llega como un personaje que es defensor de la fe y llega con cierto reconocimiento. Además, hay que decirlo, se logró hacer del favor del Papa y tenía el visto bueno del Papa, y en 1856 sale a Roma. En 1857 es muy interesante un documento que él hace, que emite, es una crítica intelectual, una crítica muy profunda que él hace a la Constitución del 57, y va demostrando, prácticamente dice: la Constitución del 57 a lo único que nos va a llevar es a la anarquía. Es muy cuidadoso Labastida en decir o tratar de calificar de liberales a los adversarios a la causa de la Iglesia. Él no ocupa la palabra liberal,
porque para él el liberalismo va más allá. El liberalismo no significa lo que estaba haciendo Juárez con su Constitución. ¿Qué estaba haciendo Juárez con su Constitución según Pelagio? Mediante este documento dice, él nos lleva a la anarquía porque está poniendo al pueblo en contra del pueblo. No está tomando la voluntad nacional porque la Iglesia es parte de la sociedad mexicana y nos ha excluido de participar en el Congreso. Ellos ya emplea los términos anarquistas. Es muy interesante que los relaciona con las tesis anarquistas de Proudhon, a los liberales mexicanos, pero entonces él está pensando, él está tomando en cuenta una idea que en 1840 ya había propuesto Gutiérrez de Estrada, que es establecer la monarquía. En 1858, cuando Zuluaga da el golpe de Estado a través del plan de Tacubaya y se erige presidente interino, él dice, ve la oportunidad de regresar a México con una idea de conciliar con los liberales. El gobierno en ese momento lo tenían los conservadores. A mediados de 1858, el proyecto de Zuluaga se empieza a perder simpatizantes y empieza a ganar la causa liberal, y él se queda en La Habana. De La Habana se va a Nueva York y de Nueva York se regresa a Roma en 1859. Él está estructurando un proyecto político en el cual se pueda favorecer o se trate de conciliar los privilegios que él estaba exigiendo debía tener la Iglesia. Él tenía claro que la Iglesia no podía estar excluida de la participación política, de las decisiones a nivel nacional. La Iglesia debía participar. ¿Por qué? Porque era un cuerpo político, había sido siempre un protagonista y tenía que serlo ahora. Pero la situación ya en plena guerra de reforma es que la Iglesia cada vez la están excluyendo de estas decisiones. Frente a eso, él está ideando en Roma, está con el Papa Pío IX, está tratando de convencerlo que México lo que necesita es regresar a la tradición más sólida que defiende la causa católica, es decir, regresar a la creencia de que mediante una monarquía católica se podría restaurar el orden. Pero al mismo tiempo le está diciendo, hay que ser conscientes que estamos en un contexto en donde el liberalismo económico, este nuevo sistema económico nos exige modernizarnos en muchos aspectos. La Iglesia sí puede prestarle al gobierno, pero reconociendo el gobierno que la Iglesia es parte de la política, no es subordinada del gobierno. Al mismo tiempo, eso está haciendo la Bastida en Roma. Al mismo tiempo, en México, Miramón, Aguilar y Marocho, los conservadores, y ahí despunta por mucho el obispo Munguía, están diseñando también su proyecto. Su proyecto es establecer una dictadura, porque dicen, mediante la dictadura se puede restablecer esto. Los liberales no han terminado de ganar la guerra, vamos perdiendo efectivamente, pero necesitamos restablecer un ejecutivo poderoso que ayude a la Iglesia. El arzobispo Lázaro Garza y Ballesteros está indeciso en apoyar a los conservadores o a este proyecto liberal que está ganando, termina cediendo ante los liberales. Eso después le va a costar muy caro, la crítica de Pelagio Antonio va a ser muy dura. Y al mismo tiempo, 1861, en Miramar hay otra comisión de notables, los que le ofrecen el trono a Maximiliano, y ellos están tratando de convencer a Maximiliano que él es ese personaje, es lo que diría Max Weber, por utilizar el término de él, el tipo ideal que debe llegar a México para restablecer el orden. Entonces, hay una conexión entre lo que es el proyecto mexicano, lo que está tratando de convencer la Bastida y lo que está tratando de convencer esta comisión que le ofrece el trono a Maximiliano, al grado que el que conoce todo el triángulo es la Bastida. Él sabe muy bien qué se está discutiendo en México, sabe lo que se está diciendo en Miramar y sabe que él tiene el favor del Papa y el Papa convence a Maximiliano. De alguna manera se convirtió en el personaje que articuló el proyecto conservador, a los conservadores, a los monarquistas, claro, los intereses de las monarquías europeas,
pactan con Maximiliano, llegan a México. Sabemos, la experiencia del Segundo Imperio fue la última carta fuerte que jugó la Iglesia Católica, se jugaron muchas cosas en este proyecto y fracasó. ¿Por qué fracasó? Él tenía el convencimiento de que México necesitaba de la intervención extranjera. Y si además de la intervención extranjera podía convencer a los mexicanos que tenían muy presente todavía... Nada más un comentario, es que es una paradoja tremenda porque ellos decían, tienen que venir los extranjeros para ayudarnos a defender la independencia nacional. Pero se referían a Estados Unidos, sí, por supuesto. Claro, ¿no? Tenían muy presente el gran enemigo de México eran los Estados Unidos. ¿Cómo íbamos a aceptar cómo iban a aceptar el apoyo de alguien extranjero si estamos luchando con alguien extranjero? Eso es lo que hizo Pelagio Antonio, convencerlos que Francia, que Inglaterra y España, finalmente Francia, era el ejército que debe apoyarlo. ¿Por qué fracasó el proyecto de Pelagio? Entre otras razones, porque cuando ya convenció o parecía haber convencido a todos que la monarquía era el proyecto, al final él le dice a Maximiliano, se entrevista con Maximiliano y finalmente le dice, señor, yo tengo el favor del Papa, a mí me están reconociendo me acaba de nombrar arzobispo de México, voy a suceder acababa de fallecer el arzobispo, entonces él sucede la mitra, y mi proyecto es colaborar con usted, es que los dos caminemos juntos como debe ser, la creencia ahí está. Entonces viene, poquito antes de llegar a México, como regente del imperio, como el que le está poniendo el tapete a Maximiliano. Los conservadores en México, algunos liberales, algunos monarquistas que después se van a retractar, dicen no, la dictadura es la solución, y empiezan a perder el apoyo. El episcopado empieza a perder el apoyo de las élites conservadoras. Finalmente, cuando ya está el imperio, dicen, bueno, vamos a trabajar. Pero el proyecto político de Pelagio ya está, ya llegó la monarquía. Ahora va su proyecto religioso. ¿Cuál era su proyecto? Dividir. Decía, conviene fortalecer a la Iglesia mexicana dividiendo las grandes diócesis, la de México se iban a hacer nuevas diócesis y el arzobispado de México iba a compartir ahora con otros arzobispos, ya no iba a ser un único arzobispo, iban a ser otros arzobispos, el de Michoacán y el de Guadalajara. 3 arzobispos pueden más que uno, ese era su proyecto, pero resulta que eso ya es de conocimiento histórico, la historiografía nos los ha demostrado, fracasa ese proyecto. Finalmente Maximiliano tenía su propio proyecto. Sí, él le convenía apoyar en su momento a la Iglesia, pero él no dejaba de tener ese proyecto liberal que después se va a enfrentar contra el régimen de Juárez y va a terminar perdiendo. Y cuando empieza a ver el arzobispo, ya arzobispo Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos, empieza a ver que Maximiliano ni está echando para atrás las leyes que afectaban a la Iglesia y al contrario está proponiendo nuevos gravámenes para la Iglesia en general, pues empieza a retirar, nunca lo dice abiertamente, pero empieza a retirar poco a poco su apoyo. Poco a poco se va retirando el episcopado mexicano, contrario al proyecto político. Su proyecto religioso sigue y tan sigue que lo lleva a cabo con éxito. Las diócesis se separan, los obispos siguen, se tiene un fortalecimiento de la Iglesia, pero antes de que caiga el imperio, poco antes, se va excusándose, le dice a Maximiliano, yo me voy porque el Papa me está convocando al Concilio Vaticano I. Realmente se está yendo porque su proyecto, esa idea que tenía, esas creencias, se vinieron abajo. Todo indica, las fuentes de la época claramente expresan cómo en enero el imperio ya estaba finiquitado. La experiencia de la intervención, ya se habían ido los franceses, Maximiliano había quedado solo, muchos conservadores, muchos miembros de la Iglesia Católica ya le estaban dando la espalda, se refugia en Querétaro y todos los testimonios dan cuenta de cómo para todos los protagonistas estaba claro que esto ya se había finiquitado. Enero, febrero, marzo, abril, hasta que llega el 15 de mayo y ya se da el desenlace. Es muy interesante también
rastrear el concepto que Maximiliano tenía de los conservadores y de los miembros de la Iglesia Católica, este famosísimo libro de los traidores pintados por sí mismos, o por ellos mismos, un libro que se publica en 1867, donde supuestamente Maximiliano iba anotando en un cuaderno a todo personaje que conocía conforme iba llegando a las diversas ciudades de México, y se expresa terriblemente mal de quienes lo trajeron finalmente. No sé de la Bastida qué es lo que escribe, pero es interesante este juego de traiciones, de complots, de reagrupamiento de las élites, donde termina en un fracaso estrepitoso. Personaje indiscutible de la historia del siglo XIX, hay mucho de qué hablar al respecto, pero el tiempo se nos ha acabado. Maestro, le agradecemos que comparta su investigación con quienes nos escuchan y nos siguen a través de la televisión cultural universitaria. Seguimos, vamos a tener varios programas con esta temática del Segundo Imperio. Vamos a ver si podemos entrevistar a más de los conferencistas y ponentes que están participando en este congreso, y nos vemos la próxima semana. Esto fue Memoria y Destino. Generando y difundiendo conocimiento histórico y cultural desde la Universidad Autónoma de Querétaro.